Yo creo que lo primero que se hizo de teatro callejero después de la dictadura, porque obviamente estamos hablando de los años inmediatamente posteriores a la dictadura, alrededor de 84, 85, empezó a haber alguna cosita de este movimiento de teatro callejero. En esa época yo no hacía teatro callejero, veníamos de grupos del teatro independiente más clásico. Yo venía de la escuela de Pepe Costa, otros compañeros venían de los grupos del Pelado Reynoso, otros de Filippelli. Yo arranqué en el año 78 en los talleres de acción que estaba ahí en la calle La Fría, abajo. En esa época estaba Zapata, estaba Chiqui González, Carlito Molina, ¿quién más estaba? Estaba Richie, estaba María Teresa Bolillo, toda esa gente era un maestro, digamos, que yo tenía en esa época. Y después, bueno, hubo una fusión, se armó de la gente que habíamos estado en Arteón en el 78, 79, 80 más o menos, y se fundó Dicepolín, que se fue a calle de Mendoza, ahí en calle Mendoza y hasta ahora el Café de la Flor. Y ahí fue cuando yo, ahí hice con la Chiqui González y Cacho Palma, y hicimos nosotros de entonces. Eso fue en el año 83 más o menos. Bueno. Después de esa experiencia, yo medio quedé, me fui de Dicepolín por diferencias. Y vos sabés que yo nunca supe cómo llegué aquí que a la CIC. Es una cosa que todavía no sé qué pasó, no sé cómo fue bien. Y yo te contaba la otra vez que a lo que nos impactó mucho fue, bueno, primero hacer La Granada de Rodolfo Walsh dentro del marco de lo que se llamaba en aquel momento el teatro independiente. Creo que fuimos el primer grupo que marcó a Rodolfo Walsh como un autor que no solamente había escrito narraciones y crónicas de diarios, sino que también era un dramaturgo. Si bien no tenía mucha obra, tenía 3 o 4 obras, de las cuales una nos había impactado mucho. Y la conjunción de esta obra, que se llamaba La Granada, con el poder juntarnos, un grupo de amigos que veníamos de distintos lugares, nos posibilitó hacer una obra de texto tratando de despegarse de lo que era el teatro independiente clásico, autoproducirnos. Hasta ese momento todos habíamos trabajado con un director, y fundar el grupo como tal, como El Tábano. Por ahora era esto solo, era una intención. La calle para nosotros todavía no era un escenario probable, hasta que nos convocan de esta Asamblea Mundial de Educación de Adultos, que se hizo, yo no recuerdo, pero creo que fue en el 84, 85, en Buenos Aires, que era una asamblea realmente multitudinaria. Se hizo en el Centro Cultural San Martín en Buenos Aires, donde había distintas disciplinas. Había educación no formal, había comunidades aborígenes, había derecho de la mujer, había danza y había teatro. Nosotros nos incluyen en este rubro de teatro, y fue que para mí el gran recuerdo que tengo de haber actuado por primera y única vez en el Teatro San Martín, en Buenos Aires, en lo que es el Centro Cultural San Martín. Más allá de esa experiencia, que fue una experiencia extraordinaria, porque salíamos de la dictadura, teníamos una obra que tenía que ver con un repudio a la militarización de la sociedad a través de la sátira. Estaban las madres de Plaza de Mayo, nos hizo nota Clarín, más allá de que hoy Clarín está cuestionado como medio monopólico, pero en ese momento, para nosotros salir en Clarín, que éramos un grupito desconocido de acá de Rosario, bueno, era toda una cosa de un valor importante. Pero
Simultáneamente con este episodio que yo te cuento, nosotros tuvimos una semana en este encuentro, un encuentro mundial, digo, había gente, recuerdo, de Canadá, de África, de Australia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, bueno, y todas las provincias de Argentina y de los países limítrofes, conocer lo que era el teatro callejero por primera vez. Nosotros teníamos alguna referencia de que en Buenos Aires se hacían algunas experiencias de teatro callejero, pero no sabíamos. Y el gran impacto fue ver el Teatro para la Libertad, que lo dirigía en aquel momento Enrique Dacal, que no sé dónde andará hoy, pero que creo que fue uno de los pioneros, y ese grupo del Teatro para la Libertad, ver una versión en la calle, en la vereda, en la explanada del Teatro San Martín, de Juan Moreira. Que nosotros veníamos ya con una idea muy clásica de lo que era, más allá del circo criollo y de todo lo que veníamos estudiando, porque realmente nos estábamos preparando para algo que venía y que sabíamos que era distinto, no sabíamos cómo era o cómo debíamos hacerlo, pero que era distinto a lo que veníamos haciendo. Ver el Juan Moreira en esta versión, en la calle, con un gran humor, con un despliegue corporal, a mí a mí y a mis compañeros nos voló la cabeza realmente, ¿no? Bueno, en particular yo venía de hacer teatro clásico, digamos, en salas. La calle aparece como un hecho accidental porque nos vamos, digamos, con el Flaco Palermo, terminamos el montaje, digamos, que con ese montaje ya era el fin, digamos, de los 3 años que hicimos en Dicepolín. Después hicimos una obra que estrenamos ahí y nos separamos con el grupo y empezamos a ver qué hacíamos. Y entonces el Flaco se conecta con unos que habían sido compañeros nuestros en Dicepolín, que estaban trabajando en un grupo que se llamaba El Tábano. Y estaban haciendo una obra para pibes. Y él se ve que el Flaco le comenta a uno de los integrantes de este grupo y me invitan. Entonces volvimos de ahí, de Buenos Aires, de ese encuentro. Yo me acuerdo que venía viajando en el tren todavía y venía pensando en hacer algo así. Hubo una etapa de estudio, yo me acuerdo que nos juntábamos mucho con el Turco de Ayú, con mi compadre del teatro, a pensar, a ver estas cuestiones de cuál era el lenguaje de la calle, que en verdad no sabíamos cuál era. Y que pronto lo íbamos a descubrir, porque verdaderamente fue un descubrimiento. Encontrar los códigos de la calle, más allá de toda la información teórica, porque nos pusimos a estudiar los teóricos latinoamericanos, estudiamos a Boal, estudiamos a Enrique Buenaventura, qué sé yo, me acuerdo, no sé, de apuntes, no había mucho material, entonces no había internet tampoco, había que buscar por donde uno encontrara, ¿no? Yo me acuerdo que conseguí en aquel entonces, había una revista que editaba Casa de las Américas, que yo tengo algunos ejemplares todavía por ahí, bueno, que también había mucha información del teatro popular latinoamericano y mucha de teatro callejero. Pero no nos apropiamos de este nuevo lenguaje hasta que no lo hicimos. Entonces yo recuerdo que con alguna de las gentes que había quedado de la Granada y otros nuevos, otros compañeros que se incorporaban, en un total de 7 u 8, empezamos a pensar en un espectáculo callejero. Un espectáculo callejero que tuviera estos códigos, ¿no? Humor, destreza corporal, convocatoria, todo esto junto, que para nosotros era nuevo. No había un telón, no había camarines, había que llegar al lugar y desplegar lo que nosotros teníamos. Y salió la historia de la violencia en el fútbol. Y ya estaban en un montaje, digamos, ya pensando en una obra como puesta callejera, que se iba a hablar sobre el fútbol. Ahora, ¿de qué íbamos a hablar sobre el fútbol? No sabíamos.
Que yo me acuerdo que salió porque seguramente había, en ese momento, para nosotros era algún tema coyuntural, nos parecía, bueno, esto puede ser atractivo, el fútbol no puede ser atractivo para tirarlo en la calle, pero también pensando en desde dónde íbamos a contar esta historia del fútbol y de la violencia en las canchas, dijimos, tenemos que darle un perfil histórico-político. Y entonces, yo con este caudal de cosas que veníamos discutiendo en las reuniones, que fueron muchas, por cierto, empecé a elaborar una estructura. Y esto también era nuevo. Yo había escrito un par de cosas de teatro, entre otras una obra que se llama Fatiga de Guerra, que se estrenó en Teatro Abierto del 83, y que, bueno, fue mencionada, no había premios en el Teatro Abierto, pero fue mencionada como una de las obras que más aceptación por el público había tenido. Esa es mi experiencia dramatúrgica, era la segunda o tercera obra que yo escribía. Y la idea de estructura dramatúrgica no era lo mismo. No era lo mismo pensar una caja con un telón y 3 paredes y una escenografía y un vestuario que la calle. Entonces hubo que redoblar esfuerzos, y yo no hablo en nombre propio, sino en todas las discusiones que teníamos con los compañeros, de pensar una historia en sketch que contara la historia del fútbol desde los comienzos. Nosotros arrancamos desde fines del siglo XIX, con la llegada de los ingleses a los puertos, y con los ingleses el carbón que nos traían y la carne que se llevaban, que era más o menos así, y la pelota de fútbol. Y que en algún punto todo esto tenía que ver con la imaginación. Había algo de realidad, pero también había mucho de imaginación. Y esto fue como decir, bueno, si el fútbol empezó así, ¿cómo siguió? Si empezó un picadito que nosotros hacíamos entre los marineros ingleses y los obreros del puerto, ¿cómo siguió después? Y entonces aparecía el fútbol en los conventillos, después aparecía en 1930 la profesionalización del fútbol, la aparición de la AFA y la aparición también de las primeras multinacionales ligadas al fútbol. Si las multinacionales no aparecen en los 60, aparecieron mucho antes. El nombre de Martínez de Ol ligado a la... Bueno, fue el primer presidente de AFA, el abuelo del Martínez de Ol que ya está hoy en Cana. Fue el primer presidente de la AFA en el fútbol profesional. Y así sucesivamente, contando pedacitos de la historia argentina, pedacitos de la historia del fútbol, vinculada a esa historia política histórica argentina, en el marco de comicidad, de juego, de entretenimiento, porque también volvíamos, decía, pero Brecht decía que el teatro tiene que entretener, básicamente tiene que entretener, más allá que uno haga teatro desde un lugar, desde una postura política, el teatro es entretenimiento. Porque me acuerdo que se decía, vamos a hablar sobre la violencia en el fútbol. Bueno, y bueno, se hizo una investigación muy profunda, ¿no? Lo que era el fútbol en sí, el comercio en el fútbol, la publicidad en el fútbol, el periodismo, la política en el fútbol. Había muchas cosas para decir. Había de reforma. La cuestión que él me invitó porque ellos estaban por hacer Potrero y habían tenido problemas con 2 actrices que estaban ahí, que se iban a ir del elenco, entonces querían hacer 2 reemplazos. La llamaron a Diana Gioia y a mí. Bueno, y eso fue en el año 85, fines del 85, que la estrenamos en Martín Rivadavia. Y en enero de ese año, del 86 sería, nos fuimos a Necochea, bueno, y ahí arrancó toda mi experiencia, digamos, en la calle. En esa época, bueno, cuando estrenamos el Potrero, estaba Quique Garcí, la que era en ese momento la mujer, Mónica Parra, estaba el Pulpo de Ayú, estaba el Flaco Palermo, estaba Diana Gioia y yo. Eso fue lo que lo estrenamos.
Después se fue Liliana y vino Daniel Olmo, el mono. Y después no varió más, el potrero siguió. Y bueno, y pasaron por el montaje, pasó mucha gente, ¿no? Donde algunos quedaron, otros no. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no pude estrenar, por ejemplo, esa obra. No pude estrenar por razones, obviamente, de trabajo. Tenía que hacer otras cosas para poder vivir. Yo era recién casado, tenía una bebé, y bueno, no pude estrenar. Bueno, esa obra se llamó Del potrero al matadero, porque tantas satisfacciones nos dio, porque yo me acuerdo que a mí me reemplazaron, y cuando volví a integrar el elenco, yo no sé, pero calculo que habré hecho unas 200 funciones, más o menos, hasta un récord. Ellos ya venían laburando desde hacía mucho más. Habían ido de gira en Necochea, y bueno, en distintos festivales. Yo me acuerdo de discusiones bizantinas para hablar de cómo se podía lograr el distanciamiento famoso de Brecht, que hacíamos, que intentábamos hacer en una sala teatral en la calle. Y era algo que no teníamos la idea, que era todo especulación, prueba. Y de hecho, después de muchos años, cuando yo escribía algunas cosas que tenían que ver con la experiencia, decíamos que tenía todo esto, este teatro, que tenía una manera de distanciamiento a lo que Brecht se refería como esto de sorprender al público. Él decía de extrañar al público, y un poco hacíamos esto, la gente se sorprendía con algunas cosas que nosotros hacíamos. Hablo del Tábano, Yo digo, simultáneamente fueron apareciendo otros grupos que trabajábamos más o menos con los mismos códigos, sin sentarnos ninguna vez a reunirnos y a discutirlo. Aparecían como espontáneamente, íbamos pulsando las sensaciones de la gente y trabajábamos con eso. Entonces lo rico que tenía esto, que no había dos funciones iguales tampoco. Que donde vos pensabas que vos decías un chiste y este va a pegar, por ahí no pegaba. Y el otro, que vos decías, pero esto es una tontera, ¿cómo? Y ese era el que pegaba. Entonces era como que se iba puliendo la obra, y que se fue puliendo hasta la última función. Verdaderamente fue así, nunca se terminó, y esto es lo rico que tenía. Había todo un movimiento también de teatro en la calle, no éramos los únicos. Estaba el Tábano, después estaba el grupo de Miguel Franchi con Juan y la Deuda, Tracateando, la gente de Roberto Campos, con Paso a Paso se viene el embarazo. Había todo un movimiento grande, importante, convocaba muchísima gente. Este primer guión fue llevar la idea de, en estos sketches que yo te digo, no me acuerdo si eran 8 o 9, a la discusión. Esto fue una creación colectiva. En realidad, yo llevé una estructura al grupo. La primera escena tiene que ser la llegada de los ingleses y la pelota de fútbol al puerto de Buenos Aires. La segunda escena tiene que ser el conventillo. La tercera escena tiene que ser la AFA, las multinacionales. La cuarta es así. Y esto lo improvisábamos. Jugábamos en los ensayos y íbamos sacando las cosas estas. Yo tomaba nota y iba rescatando los textos, los diálogos que iban apareciendo lo más lindo. Iba limpiando. Al cabo de unos cuantos ensayos, porque esto casi un año duró el armado de todo esto, por eso digo, nosotros habíamos venido a Buenos Aires, ponerle en enero, y esto se estrenó en diciembre. Todo ese año fue de elaboración de los textos, de los sketches, de la música, de las letras, de los vestuarios. Llevó todo este tiempo de elaboración. Y cada uno hacía el aporte. Después, el grupo mismo se fue organizando para que fuera quedando, y esto pasó después en las obras sucesivas. Yo era el encargado del armado de los textos, había otro compañero que trabajaba con los títeres, había otro compañero que trabajaba con el vestuario,
había uno o dos, había otro, qué sé yo, que trabajaba en la parte de prensa y difusión. Nos fuimos, fueron apareciendo roles absolutamente espontáneos, ¿no? También esto fue muy interesante, porque a nadie se le dijo, vos vas a ser director y yo te voy a dirigir. Era cosa que nos llevaba a tremendas discusiones con los directores clásicos. ¿Cómo no hay un director que está mirando? Sí, no, hay 7 directores. Cuando yo no estoy en la escena, yo dirijo. Cuando yo estoy dentro de la escena, me dirige otro. No, pero no puede ser, porque se pierde la unidad. No, bueno, la unidad no está dada solamente por la observación del director, sino está dada por la estructura global de la obra. Y a lo que nosotros apuntábamos era eso, a que la obra tuviera una estructura global. Con el correr del tiempo, la dirección la hacíamos hasta desde adentro, nos íbamos marcando cosas. Entre nosotros, así había... Yo lo decía esto y caía muy mal en los teatreros clásicos. Hay 7 directores, hay 7 escenógrafos, hay 7 titiriteros, éramos 7 todos. Todos hacíamos todo. Ya era como que hasta producíamos nosotros todo. Es muy grande. Nada que ver, otro código, otra estética, todo otra cosa, no tiene nada que ver. No sé si es mejor o peor, o más lindo o más feo, pero... A mí, en mi caso, me costó muchísimo entenderlo, me costó. A pesar de que es un código mucho más abierto, pero uno venía trabajando de otra manera. Eso lo he hecho nomás de estar en la calle, convocar, no estar esperando que la gente venga al teatro. Uno por ahí tiene esta cosa de esperar a ver cuánta gente vino gente. Acá es el aquí y ahora, ¿no? Y ser uno el que arme todo el circo, desde la convocatoria, porque vos te encontrás en un lugar, una calle donde la gente no pasa nada y de pronto te aparecen 4 o 5 tocando, diciendo, venga, arrémense. Está el que por ahí desconfía y no viene y no se acerca. Y después van pasando, ¿no? El tipo que pasa por la calle y está mirando y si le gustó se queda. Son cosas muy... Lo que a mí, por ejemplo, me pasó es que con el teatro en la calle es que me di cuenta de que por ahí había cosas que la gente se reía de lo que hacíamos. O sea, había mucho humor. Porque la obra no era humorística, para nada. Era una crónica sobre la violencia del fútbol. Pero se ve que las situaciones eran por ahí absurdas y eso causaba gracia, ¿no? Y felicidad. Y digo, mirá de qué lado uno puede hacer reír también, ¿no? Porque yo no me había formado, digamos, como para eso. Pero pues una experiencia... Pero estaba planteada, digamos, la cuestión era que el tema se tocaba en forma grotesca, que a propósito tenía humor, o sea, de por sí. Con nosotros hicimos un trabajo que se llamaba América, era sobre el descubrimiento de América, que tocábamos, ¿vos estabas ahí? No estaba ahí. Tocábamos digamos, la historia oficial de los españoles y la otra historia, que lo sacamos todo de Galeano, digamos, que era la historia de los indios. Entonces la de los indios se hablaba en serio y la de los españoles se hablaba con humor, digamos, se mechaba. Pero, digamos, el teatro callejero, aparte, como tiene otro código, otro código, se presta también para eso, para el humor, para la cosa grotesca. Y aparte se va enriqueciendo, ¿no? Porque el mismo público te va proponiendo, va participando. Por ahí te encontrás con gente que Tienes que ir a la improvisación constante. Claro, constantemente. Te surge cualquier cosa, te puede salir un perro, te puede salir, no sé, cualquier cosa y tenés que improvisar ahí. A un 14 dando vueltas, ¿viste? Siempre hay. Claro. Y uno tiene que estar con la antenita parada para, digamos, captar todo. Es lo lindo y lo rico, ¿no?
Pero también tenés que estar preparado para eso. Y había toda una gimnasia que llegó un momento que ensayábamos prácticamente casi todos los días, haciendo no solo los instrumentos, porque primero empezamos a hacer ruido, después el ruido empezamos a dar cuenta que bueno, que había que perfeccionar. Claro, no sé qué, viste, ya más trabajo, más tiempo. Fuimos pioneros en la historia de la murga, de la convocatoria, todo eso, que no se usaba eso, acá por lo menos. Es como que arrancamos así, como dice el mono, primero haciendo ruido y después ya lo fuimos perfeccionando, empezamos a tocar, que sonara mejor. Manejar más el tema de la improvisación, porque había cuestiones que aparecían de la calle. Pasaba el diariero y gritando diario, y tomábamos esos elementos. O se te metía un borracho en el círculo, en el medio de la función, y no lo podías expulsar. Participaba de la función, y interactuábamos con él. Lo terminábamos sacando, pero actuando desde la actuación. No era que lo corríamos los empujones. O la cana que se metía, o alguien que venía completamente distraído y cruzaba por el medio de la función caminando, iba charlando con otro. Claro, estábamos en Córdoba y San Martín, en un lugar contratransitado de gente. Esto era al principio, ¿eh? Cuando también para la gente era novedoso que 7 locos cayeran a las 10 de la noche, se pusieran a tocar redoblante. Esta es otra de las cosas. ¿Cómo convocar? ¿Cómo convocar? Teníamos un redoblante, pero ni siquiera sabía. Esto se le ocurrió a Miguel Franchi, me acuerdo, el tema del redoblante. El grupo de Miguel se llamaba Tam Tam, y tenía que ver con el sonido de los tambores, ¿no? Y bueno, compramos un redoblante. Y tucu, 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 y teníamos una timbaleta, y hacíamos un poco de quilombo, como para que la gente se arrimara, ¿no? Esto era así, llegábamos a la esquina, teníamos 2 baúles, pesadísimos, teníamos toda la utilería y el vestuario ahí. Habíamos conseguido que la gente del SET, del Centro de Estudios Teatrales, que estaba Juan Carlos Riza en ese, bueno, está todavía, nos permitiera usar su local para guardar la utilería, porque no podíamos andar llevando y trayendo. Estaba a 2 cuadras él estaba en San Juan y San Martín, y nosotros teníamos que ir de ahí con todos los bagallos hasta Córdoba y San Martín. Esto lo hacíamos viernes, sábado y domingo. Terminábamos la función, a veces 1, a veces 2 funciones, y volvíamos con todos los bagallos ahí a la calle de San Juan a dejarlos hasta la semana siguiente. Usábamos un vestuario que nosotros le llamamos un vestuario base, para poder trabajar los vestuarios que nos íbamos cambiando, porque imagínate que éramos 7 y hacíamos 10 o 12 personajes cada uno. Entonces era llegar con estos baúles, mientras algunos hacían un poco de ruido para que se arrimara la gente, nosotros preparábamos ni siquiera una escenografía, acomodábamos nuestros vestuarios, si cada uno de nosotros acomodábamos en el orden que iban a ir en cada una de las escenas. Había sombreros, había pantalones, había capa, había corona, había un montonazo de utilería, cada uno. Había carteles, había muñecos, qué sé yo. Y teníamos la única escenografía para esa obra, era un cubo negro de madera que plantábamos en el medio de ese círculo que se armaba, porque armábamos, la gente la armábamos nosotros, la armábamos en un círculo. De hecho, tampoco habíamos nunca laburado en un escenario circular, jamás. Esto también fue descubrirlo ahí. Vos ya no tenías un frente de trabajo, tenías un círculo. Entonces no podías laburar para un lado. Aprendimos a laburar uno para acá, el otro para acá. Hablábamos, yo hablaba con vos, pero los dos mirábamos al público. Y jugábamos los cruces, trabajar las diagonales. Fue una experiencia que yo la cuento y me emociono porque me sigue todavía apareciendo como inédita. Y digo, puta, todo esto hicimos, ¿no? Como realmente con mucho orgullo lo digo, ¿no?
Nunca nadie pensó que aquella mercancía humana llegada del continente negro